Bienvenidos a esta sesión que vamos a hacer para conocer un poco lo que son las tendencias más calientes, el hot trends de marketing específicos para el sector financiero y asegurado. Bueno, yo soy Fernando Rivero, soy consejero de la Asociación de Marketing de España y coordino el Comité Financiero y Asegurador y bueno, y por otro lado soy también consejero de una consultora de estrategia de marketing y venta digital especializada en el sector financiero asegurador que se llama Ditrendia. Si os parece, vamos a empezar ya de lleno con la sesión. Comentaros un poquito primero que la Asociación de Marketing de España, pues lo que tenemos como misión es impulsar la cultura de marketing, va a tratar un poco de mejorar lo que es el desarrollo de los profesionales, los resultados de las empresas y de la sociedad un poco en general, ¿no? Este año hacemos 50 años, se fundó en 1961 y en el 2009 se reconvirtió en la Asociación de Marketing de España, que es lo que conocemos hoy mismo, ¿no? Agrupamos a más de 1000 socios entre empresas, directivos y profesionales de marketing en España y sois todos bienvenidos, así que si alguno no es socio, pues os invitamos a que os hagáis socios cuando queráis, ¿no? Ahí desde la web de la Asociación de Marketing tenéis toda la información al respecto. Estamos dirigidos por un consejo de gobierno que está integrado por profesionales de marketing de primer nivel y actualmente el presidente es Enrique Arribas, que es el director de marca y marketing corporativo del Banco Santander, que evidentemente tratamos de que haya directivos de primer nivel y este año ha salido como presidente nuevamente reelegido, pues Enrique Arribas. Comentaros que desde la Comisión de Marketing para Entidades Financieras y Aseguradoras, pues llevamos funcionando desde el año 2012, que es un punto de encuentro, de reflexión, de información, de comunicación para todos los profesionales de marketing del sector financiero y asegurador, sean de bancos, cajas, cooperativas, aseguradoras multiramo, monorramo, corredurías de seguro, etcétera, ¿no? Y a lo largo de estos años, pues han participado de algunas de las diferentes actividades que organizamos dentro de la comisión, pues profesionales de más de un centenar de entidades, con lo cual pues tratamos de ser bastante activos dentro de las organizaciones que realizamos, ¿no? Hacemos desayunos, hacemos diferentes tipos de encuentros, hacemos un foro de marketing para el sector financiero asegurador una vez al año. Evidentemente, este año pasado y este año pues no lo hemos podido celebrar, pero el año que viene lo retomaremos y evidentemente estáis todos invitados si pertenecéis al sector financiero y asegurador. Y al final, pues la vocación que tenemos dentro del comité para entidades financieras y aseguradoras es disponer de capacidad suficiente también de muestra para poder sectorializar los diferentes informes que se organizan desde la propia asociación de marketing y tener más representación dentro de la asociación de marketing, ¿no? Por ejemplo, el índice de expectativas de la dirección de marketing, pues que es un informe que hacemos semestralmente, pues ya tenemos suficiente muestra para sacar conclusiones específicas para el sector seguros y para el sector financiero. El AMES, que es el informe que tenemos anualmente para analizar el impacto económico del marketing en España, también tiene específicos el sector financiero y el sector asegurador. O, por ejemplo, este informe que está liderado por la Comisión de Marketing B2B, este Marketing Hot Trends, pues ya hemos intentado hacer un adendum, que es el que se va a presentar hoy, específico para el sector financiero y asegurado. Así que sin más preámbulo voy a dar paso a Arturo, que es socio director de la División de Economía Digital en Garlic B2B, que son los que han realizado este estudio, este Marketing Hot Trends. Así que Arturo, por favor, cuando quieras, preséntanos el informe. Pues nada, muchas gracias, Fernando, por tu introducción, por conocer todos los esfuerzos y todo el trabajo que hacéis para el sector financiero y asegurador. Y sin más, pues voy a pasar a presentar el estudio. Este estudio indicar, en primer lugar, que es un estudio que se realizó en todo el ámbito nacional entre 113 directores de marketing de entidades financieras y aseguradoras y también entre empresas de cualquier sector. Entonces, lo primero que preguntamos aquí son sobre 4 índices, 4 ítems, 14 ítems concretos que queríamos que valorasen entre 0 y 10, que le diesen un valor de 0 a 10 para que nos presentasen cuál es para ellos el que tiene mayor importancia.
Entonces, digamos que este es el resumen de esos 14 ítems y bueno, aquí lo que hay que destacar en primer lugar es la experiencia de cliente. Luego lo veremos porque vamos a analizar esta importancia en función del tamaño de las compañías, en función del sector al cual se dirige, pero digamos que como primera conclusión es que la experiencia de cliente es el rey. Luego, en segundo lugar, por supuesto, tenemos la RGPD, es un tema legal, tema de normativa, tema de cumplimiento, de privacidad, etcétera, que hay que cumplir por parte de todos. Y luego en ese grupito que tiene un valor por encima de 8 entran dos nuevos valores, la colaboración entre marketing y ventas y el marketing de contenidos, que son dos nuevos ítems que hemos incluido en este año, porque el Marketing Hot Trends es un estudio que llevamos, es el segundo año que hacemos y de hecho ahora veremos una comparativa. Indicar aquí, por ejemplo, como dato significativo, que el Emotional Engagement, que fue, digamos que el elemento destacado del año pasado, este año ha bajado del segundo puesto al noveno puesto. En gran parte entendemos que es debido a la mejora de la situación de la pandemia, ¿no? Quizás nos cogió en un momento, cuando hicimos el anterior tracking, de mayor emocionalidad y eso hizo que el emotional engagement subiese mucho. Y por último también llama la atención el e-commerce, que está en último lugar, pero también aquí hemos estado valorando y entendemos que en parte es porque los directores de marketing no entran dentro de sus atribuciones directas la parte de e-commerce y por eso ha bajado. De todas maneras, luego veremos cómo esto se va modificando a medida que profundizamos en la información. Indicar que lo que vamos a ver ahora es el estudio general, pero que hemos habilitado una landing page para que os podáis descargar el adendum a este estudio que se llama marketinghottrends.fsi.es y ahí podréis descargaros este estudio a fondo donde lo que tratamos es hacer un análisis para el sector financiero y asegurador concreto de este estudio y que luego profundizaremos en la mesa redonda que Alberto va a dirigir. Como he dicho antes, es el segundo año que hacemos este estudio. Aquí los dos primeros no ha habido cambio, la experiencia de cliente, la RGPD se siguen manteniendo, siguen reinando. Sin embargo, como también había indicado anteriormente, la colaboración entre marketing y ventas y marketing y contenidos, que son los nuevos ítems, han entrado directamente al podium, se valoran por encima del 8 ambos. Y el emotional, como decía, ha bajado del segundo puesto que tenía el año anterior de estar en el podium hasta el noveno y tiene esa explicación en cómo la pandemia, bueno, creemos que ya está evolucionando de manera mucho más positiva. Sin más, como he dicho, hemos hecho una diferenciación entre empresas con más de 50 empleados y empresas con menos de 50 empleados. Las de mayor tamaño son las que vemos en rojo y las de menor tamaño son las que tenemos en verde. Y bueno, aquí indicar en las que tienen el mayor tamaño como el RGPD pasa a ser el primer puesto y sin embargo en las de menor tamaño su peso, su importancia se reduce hasta el séptimo. Tiene cierta lógica que las empresas más grandes estén más preocupadas por el cumplimiento estricto de la normativa y sin embargo en las más pequeñas, bueno, tenga una menor trascendencia. Y luego también indicar aquí que el resto se mantiene igual, la experiencia de cliente, la colaboración entre marketing y ventas sigue siendo muy importante y destacar a lo mejor la automatización que tiene un peso superior en las empresas mayores. También, de nuevo, esto es lógico, ¿no? Cuanto mayor es tu tamaño, más fácil es automatizar. Las pequeñitas siempre cuesta un poquito más lograr esa automatización y esa economía de escala, ¿no? Si vemos esta diferenciación en función de su especialización entre B2C y B2B, bueno, aquí también vemos alguna diferencia. En primer lugar, es que las empresas de B2C son más generosas, puntuando. Es decir, hemos pasado de unas puntuaciones mucho más elevadas en el B2C a unas puntuaciones mucho más
cortas en el B2B. Aquí de nuevo tenemos que en el mundo B2C la experiencia de cliente es la que está en primer lugar y luego pues viene la colaboración que hemos dicho antes, la RGPD y el marketing de contenidos, ¿no? Marketing de contenidos que tiene mucha importancia tanto en B2C como en B2B, es lógico, al final el marketing de contenido es, no sé, es el ABC del marketing, es la piedra angular. Y luego aquí destacar también que en el grupo de mayor valoración por encima de 8 o rondando el 8 tenemos la investigación de mercados en el mundo de B2C con un 7,9 que coge importancia. También se mantiene el emotional engagement en un nivel alto y, por supuesto, el performance, ¿no? en el mundo B2C que está muy, muy arriba. El e-commerce, de nuevo, lo tenemos bastante abajo, pero luego veremos cómo esto, cuando se valoran otros aspectos, se va a cambiar un poquito, ¿vale? A nivel de consecución, cuando estamos hablando del nivel de consecución, lo que hacemos es preguntar a los directores de marketing que nos indiquen si consideran que tienen conseguido ese ítem por el cual estamos preguntando o no lo tienen conseguido. Aquí, bueno, destacar que el que se considera que tienen más controlado, más alcanzado es la RGPD, esto es lógico, es una reglamentación que ya lleva 3 años impuesta y, por tanto, ha habido plazo suficiente para que la gente lo tenga un poco de la mano y lo considere como que está controlado y que lo tienen conseguido. Otra cosa, otro aspecto que llama la atención, que también consideran que lo tienen muy conseguido, es la colaboración entre marketing y ventas. Aquí, al final, bueno, es el día a día del trabajo entre departamentos y es difícil encontrar una empresa que te pueda responder que no, que la colaboración no la tienen controlada porque no es lo lógico, ¿no? Lo lógico es que esté controlado. ¿Qué más llama la atención aquí? Bueno, pues el marketing de contenidos, que también está arriba en ese nivel de consecución, pero, por ejemplo, ya empezamos a ver cómo, por ejemplo, el e-commerce solamente un 41 considera que lo tiene conseguido, por tanto, empieza a coger peso, ¿no? O sea, sí es importante, pero no lo tengo conseguido. Y lo mismo podemos hablar de automatización de marketing. Al final, solamente 1 de cada 2 empresas considera que tiene un nivel de consecución adecuado para la automatización del marketing, pese a la importancia que le han dado. Esto nos va dando un poco las pautas de cómo se desarrollan los distintos ítems. Y luego entramos, bueno, en un punto que al final casi es el más importante y el más trascendente, como es el nivel de inversión. Es decir, en cuál de los 14 ítems le hemos preguntado a los directores de marketing consideran que van a aumentar la inversión en el próximo año. No solamente en dónde invierten más o menos, sino dónde creen que necesitan invertir más. Aquí, fijaros, hay un vuelco bastante importante en muchos de los ítems que hemos valorado. Marketing de contenidos pasa ahora al primero. Como hemos dicho antes, bueno, el marketing de contenidos es el ABC, es un poco, siempre se ha dicho, ¿no? Los contenidos son el rey, tanto en B2B como en B2C. Y aquí, pues, hay que invertir y hay que hacer una inversión tanto en generar unos contenidos de calidad, que sean interesantes, que sean útiles para esos segmentos a los que nos queremos dirigir, como la presentación de esos contenidos, ¿no? Todo lo que estamos viendo ahora del new normal, de cómo ese flujo, ese journey ha cambiado, de cómo ahora hay muchos más eventos digitales, etcétera, etcétera. Y, por tanto, hay que invertir en los contenidos, en que sean buenos, en presentarlos y en conseguir, bueno, pues con eventos como este que estamos haciendo ahora mismo, que no es fácil atraer el interés de tu target y hacer que acudan a los eventos. Por eso, ese primer lugar del marketing de contenido. La experiencia de cliente, bueno, pues la experiencia de cliente sigue estando en segundo lugar, sigue siendo muy relevante, pero de nuevo aparecen los eventos digitales, fijaros, como el tercero en inversión, en el aumento del presupuesto. Luego veremos la diferencia entre las empresas de mayor y menor tamaño o los especializados en B2B o los especializados en B2C.
pero parece lógico, ¿no? Esto es algo que ha venido para quedarse. Lo vemos ahora que aunque se están volviendo a realizar eventos mixtos o incluso eventos puramente presenciales, los eventos digitales es algo que va a continuar, es algo que va a continuar en las compañías, en la manera de dirigirse tanto internamente como hacia el público en general, y por eso se demuestra aquí con este 69% de aumento de la inversión para el año que viene y, por supuesto, la automatización del marketing. También llama la atención cómo el e-commerce sigue subiendo puestos, ha pasado de los últimos que veíamos antes a nivel de importancia, ahora ya lo tenemos a mitad de la tabla, la gente lo tiene en mente, los directores de marketing consideran que también es algo que hay que aumentar y que van a aumentar la inversión. Y por último, el RGPD, ¿no? Ya hemos dicho, lleva 3 años la RGPD, la gente no considera que haya que invertir aquí, que adecuarse todos los procesos y procedimientos, ya viene, es un trabajo que se ha venido haciendo y que por tanto no va a tener que realizar nuevas inversiones. Y también, por supuesto, la automatización, ¿no? No lo he dicho porque siempre está arriba en el podium, pero sigue siendo muy importante. En función de estos 3 elementos que hemos visto, hemos considerado relevante crear un nuevo índice que hemos llamado el índice de oportunidad, que es un mix entre los 3 anteriores, es decir, entre el nivel de importancia que se le da a un valor, entre el nivel de consecución que tiene ese valor y entre el nivel de inversión, de tal modo que uno de estos elementos que sea muy importante, que esté muy poco conseguido y que además voy a aumentar la inversión, pues tendrá un índice de oportunidad muy alto. Sin embargo, algo que aunque lo considere relevante, lo tengo muy conseguido y además no voy a invertir, baja en el índice de oportunidad. ¿Y qué sucede con este índice de oportunidad? Que a nosotros nos parece muy interesante y lo hemos estado trabajando bastante porque creemos que es donde hay que poner el foco. Pues, en primer lugar, que la experiencia de cliente sigue reinando, sigue siendo el rey, sigue siendo lo más interesante para todos los directores de marketing, ahora lo veremos diferenciado, pero entra con mucha fuerza la automatización de marketing y el marketing de contenidos y los eventos digitales. Aquí, digamos que son estos 4 los que toman relevancia. De nuevo, también destacar cómo el e-commerce sigue subiendo, ahora ya lo tenemos en 74, en los primeros puestos, y la RGPD o el ABM pues bajan bastante en este índice de oportunidad. Pero bueno, este índice de oportunidad nosotros consideramos que es muy relevante, nos da un poco las claves de hacia dónde va a ir el sector, dónde quieren focalizarse y siempre intentamos destacarlo bastante. Ahora lo que quiero presentar es la diferenciación de este índice de oportunidad entre las empresas de mayor tamaño y las empresas de menor tamaño. En las de mayor tamaño vemos que siguen un poquito la norma general que hemos visto antes. La experiencia de cliente sigue siendo la primera, automatización, etcétera. Quizá es llamativo aquí como el e-commerce en las empresas de mayor tamaño coge más peso, tiene un peso de 79 versus las de menor tamaño tiene un peso de 63. Son 16 puntos de diferencia, es bastante llamativo y por eso es relevante sobre todo para las de mayor tamaño el e-commerce. Sin embargo, en las de menor tamaño, aquí vemos que se da un poco una vuelta el índice y los eventos digitales pasan al primer lugar. Ojo, esto, ¿qué quiere decir? Quiere decir que las empresas de mayor tamaño lo tienen muy en cuenta y creen que esto no lo tienen de la mano y hay que perseguirlo y hay que invertir y hay que hacer muchos esfuerzos para estar al día con todo lo de los eventos digitales. Y en segundo lugar, por supuesto, la automatización del marketing. Aquí digamos que se da ese pequeño vuelco y tenemos los eventos digitales y la automatización. Luego ya viene la normalidad con la experiencia de cliente, la colaboración, etcétera, etcétera. Y lo que hemos dicho antes de cómo el e-commerce asciende un poquito en esos niveles, ¿no? No como en las mayores empresas, pero sí, en las empresas de mayor tamaño. Cuando vemos este mismo índice, pero ahora lo vamos a analizar por el target, ¿no?
por negocio, por el foco. La experiencia de cliente, cuando hablamos del mundo B2C, bueno, se dispara completamente. Esto ya no es el rey, es el emperador. Está por encima de cualquier otro baremo. 130 le saca 20 puntos al siguiente. Y aquí aparecen dos grandes tapados, ¿no? en el B2C. El Big Data, quizá porque sea más tendencia y se necesite un mayor músculo, se necesite una mayor capacidad para poder focalizarte en el Big Data o en el marketing predictivo, ¿no? que tiene mucho más sentido para empresas dirigidas a una gran masa de público general que pueda analizar todos estos datos y predecir que en empresas más focalizadas en el B2B. Y aquí en el B2B lo que llama la atención es la automatización, ¿no? La automatización, de nuevo, ha saltado por encima de experiencia de cliente o de los contenidos y se coloca en primer lugar. Como veis, las puntuaciones en B2B son más bajas y los rangos no son tan extremos como en el índice de oportunidad de B2C, donde la experiencia de cliente es la que manda. Aquí tenemos la automatización y un poquito a continuación estaría la experiencia de cliente. De nuevo, los eventos digitales. Vemos que los eventos digitales y la automatización en las pequeñas y en el B2B coge más peso. Y a continuación, bueno, pues el resto con la misma tendencia que en el resto de los que hemos visto. También hemos querido preguntar a los directores de marketing por el efecto del COVID. En todos estos 14 ítems que hemos visto, que hemos valorado, ¿en cuál consideran que el COVID, que la pandemia ha tenido más impulso? Bueno, aquí tampoco hay grandes sorpresas. Todos nos hemos tenido que poner al día con los eventos digitales, nos hemos tenido que bajar Zoom, Teams, Skype, etcétera, etcétera. Hemos tenido que organizar eventos digitales, hemos tenido que de formación interna, formación hacia afuera. Por lo tanto, lo lógico es que el primero sean los eventos digitales en los que más nos ha influido el COVID. Pero también tenemos como muy relevante la experiencia de cliente. Aquí hay algunos estudios. Me estoy acordando, por ejemplo, de los Digital Trends, un estudio muy importante que hizo Adobe a nivel mundial, en donde hablaban en concreto, por ejemplo, del sector financiero y asegurador, que el 70% de las empresas, de las entidades financieras y las entidades aseguradoras habían visto cambios en el journey de sus clientes, influidos sobre todo por el marketing digital y por el cambio en esos flujos de negocio, ¿no? que se venían dando a día de hoy. O sea, un 60% para este sector que vamos a trabajar específicamente hoy ha notado estos cambios. Incluso también había otra estadística que decía que más del 50%, más de la mitad de las entidades financieras y aseguradoras habían visto aumentadas sus ventas digitales en estos últimos meses a través de la pandemia. Por tanto, aunque pensemos o muchas veces no seamos conscientes, sí que tenemos que tener en cuenta que la pandemia a lo mejor lo que ha hecho ha sido acelerar y disparar estos cambios en los comportamientos del cliente. Por último, e-commerce y la investigación. Y ya, para terminar, Arturo, Fernando... dos minutillos, sí, te quedan 2 minutillos. Me imaginaba que me ibas a reñir, pero bueno, es el último slide, son las conclusiones. Después de todo esto, y para concluir, ahora vamos a ver en la mesa de debate todo lo relativo a este estudio vinculado con las entidades financieras aseguradoras. Además, como os he dicho, tenéis para descargaros el estudio con el adendum en base a esas entrevistas en profundidad que hemos hecho con directivos. Y para concluir todo esto que hemos visto, el rey es el Customer Experience, es lo que todo el mundo tiene en la cabeza. Tiene en la cabeza el año pasado, lo tiene este y ahora preguntaremos si lo van a tener también para el futuro, pero yo apostaría que sí. En segundo lugar, marketing de contenidos como líder en el modo de inversión, es decir, es donde la gente va a aumentar más la inversión, es el ABC del marketing. Hay que generar contenidos de interés y es donde se va a invertir más en los próximos meses. Y por último, la automatización de marketing, quizá como la clave para lograr ese Customer Experience y para lograr ese marketing de contenidos, poder presentárselo en cada momento a cada uno de tus personas de interés. Yo, sin más, me despido aquí. Espero que os haya resultado de interés. Simplemente recordar que tenéis
la URL para descargaros ese adendum específico para el estudio y te devuelvo la palabra, Fernando. Gracias. Muchísimas gracias, Arturo. Además, te has ajustado perfectísimamente a los tiempos, lo tenías preparado muy bien. Muy interesante el estudio, muchísimas gracias por compartirlo. La verdad es que yo creo que vale la pena descargárselo para un poco entrar en profundidad con ese tipo de detalles. Recordaros también a los que estáis asistiendo que podéis preguntar cualquier cosa a través de preguntas y respuestas, que lo tenéis abajo en vuestra pantalla. Y sin más, pues vamos a dar paso a Alberto, que es el CEO de Garlic B2B y es el responsable del comité de marketing B2B, para que comente un poco ya con los responsables del sector para ver un poco cómo ven ellos estos resultados, ¿no? Alberto. Alberto, ¿tienes el micrófono? Bueno, todavía a estas alturas nos pasa. Todavía, sí. Buenos días, gracias Fernando y gracias Arturo. Es un placer participar en este evento, especialmente por ser un evento compartido entre los dos comités, ¿no? Esta primera experiencia. Bueno, sin menospreciar la exposición de Arturo, ahora empieza lo bueno. Ahora empieza lo de valor, porque vamos a contar con la experiencia de tres grandes profesionales que nos van a aportar su visión sobre todo esto que hemos visto y más cosas, ¿no? En primer lugar tenemos a Patricia Jiménez, que es la directora de Marketing y Comunicación de la aseguradora MetLife en España. ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias por Alberto y Arturo, Fernando, por la invitación. Estupendamente. Un placer estar aquí con vosotros. Estupendo, pues ahora seguimos hablando. En segundo lugar, contamos con Carmelo Portero, que es el jefe de soluciones de pago y seguros en el departamento de marketing de Ibercaja. ¿Qué tal, Carmelo? Buenos días, encantado y vamos a ver si aportamos buen contenido para la audiencia. Estupendo. Carmelo está en Zaragoza, como no podía ser de otra forma. Y por último tenemos a Santiago Hernández, que es Account Director de Adobe y muy especializado en su trabajo en el área de los servicios financieros. ¿No es así, Santiago? Sí, Alberto, muy buenos días a todos y encantado de participar con estos grandes profesionales en este debate. Estupendo, pues vamos allá. Tenemos 30 minutos, lo que vamos a intentar es que sea una mesa muy dinámica, muy abierta, donde os pido que todo lo que podáis ejemplificar con casos o con experiencias reales, pues muy agradecidos, y donde la única regla es que no os podéis callar. Lo demás, vale. De acuerdo, vamos a empezar con, como no podía ser de otra forma, valorando un poco el ranking que nos ha presentado, el ranking general que nos ha presentado Arturo sobre el Marketing Hot Trends y valorando esa primera posición repetida del Customer Experience. Precisamente ayer tenía yo una conversación con un experto en seguros y estamos hablando específicamente de los seguros de salud y haciendo un poco una reflexión sobre cómo ha cambiado, digamos, el enfoque de la diferenciación de estos seguros, donde ya no prima tanto la diferenciación sobre el cuadro médico o sobre las coberturas y demás, que ya empiezan a estar mucho más estandarizadas y donde las aseguradoras e incluso no las aseguradoras, sino otros players dentro de ese sector, como son los grupos hospitalarios y tal, intentan avanzar y trabajar muy bien en todos los aspectos que hay alrededor del propio acto médico. Todo lo que es pues, los historiales, el acceso a los historiales personales de los pacientes, el acceso a la facilitación de la petición de citas, todos los ayudados obviamente por el desarrollo digital. Todo ese mundo que hay alrededor del puro acto médico. Y cómo eso se está convirtiendo realmente en palancas de fidelización o de captación o de cross-selling, etc. ¿Lo ves así, Patricia? Empieza, si te parece, valorando un poco esa primera posición del Customer Experience y si realmente lo consideras como el rey, ¿no? Como decía Arturo al final. Sí, a ver, yo efectivamente considero que es la prioridad estratégica actualmente para cualquier profesional del marketing y yo creo que para cualquier compañía.
Bajo mi punto de vista, o sea, a mí me agrada verlo en esta primera posición y para mí no es algo que esté sobrevalorado. Sí que creo que a veces está sobreutilizado y mal utilizado el concepto y luego, sinceramente, analizando datos de cuánto de implementado está la experiencia de cliente a nivel estratégico y operacional en algunas compañías, creo, voy a ser un poco crítica, que a veces se nos llena la boca de decir que somos una compañía orientada al cliente o que tenemos una implementación de Customer Experience completa cuando en realidad no es así, con lo cual estoy totalmente de acuerdo en los índices de oportunidad. Creo que bien leído esto, al final es una gran oportunidad para cualquier compañía, ¿no? Hablando un poco del sector financiero y asegurador, y ahora me pongo un poco el gorro de mi colaboración con la Asociación de Experiencia de Cliente de España. La buena noticia es que el sector asegurador es el sector más representado de la asociación, es decir, es el mayor número de compañías asociadas vienen del sector asegurador, también hay muchas entidades financieras, lo cual dice mucho del sector que hoy tenemos aquí sentado, es decir, y además es algo que viene desde el origen, desde el 2014. Fueron 29 socios fundadores de esta asociación y gran parte de ellos venían del sector seguro y financiero. Con lo cual, el sector financiero tiene desde hace muchos años muy claro que al final esto era algo diferencial y por el que había que apostar. Luego, para mí es algo que es un pilar estratégico para cualquier compañía, pero sobre todo muy orientado un poco en la línea de lo que tú decías, Alberto, en cuanto de crecer de una manera sostenible, pero sobre todo rentable. Hay veces que las compañías se enfocan mucho en las ventas, cuando en realidad la manera de crecer de una forma más sostenida es teniendo unas buenas relaciones con el cliente, que nos recomienden y que todavía esa cartera que puede seguir invirtiendo en nosotros, el famoso concepto de share of wallet, lo haga en nuestra compañía y no lo haga en otra, ¿no? Entonces, para mí también. Y luego, y termino, desde el punto de vista de cualquier marketingiano, pues yo creo que es un modelo que se ajusta a lo que siempre buscamos, ¿no? Es decir, si escuchamos al cliente y tenemos implementados sistemas de escucha, recibimos ese feedback del cliente, esos insights con los que podemos trabajar, establecer estrategias marketingianas, planes de acción con ellos, podemos medir resultados, compararlo con palancas que teníamos activamente y como consecuencia tener como una especie de hoja de ruta muy clara para que nuestros CEOs, nuestros presidentes, directores generales nos ayuden a implementar o a tener mayor inversión orientada a Customer Experience, con lo cual para mí un poco se completa este círculo. Estupendo. Carmelo, ¿tú el ranking lo has encontrado adecuado? ¿Hay aspectos que consideras sobrevalorados, infravalorados en función de tu punto de vista? Bueno, pues efectivamente, como comentaba Patricia, a veces se habla mucho de Customer Experience y a veces se despliega menos de lo que realmente se está contando. Un poco empezando por el contenido que comentabas, la parte de seguros, ¿no? Bueno, yo creo que hay algo muy importante post-COVID, que es el tema de la vulnerabilidad. El usuario, en principio, ha visto con cierta preocupación el entorno y eso ha afectado mucho al ramo de los seguros, ¿no? Y el acercamiento del marketing a los seguros, pues como no puede ser de otra manera, es más hacia el contenido, hacia las coberturas y no tanto a la venta por ramos, ¿no? Entonces, llevado esto un poco a lo que es la experiencia del cliente, nosotros sí que lo que estamos valorando es ver qué actividades, productos y servicios en el banco pertenecen a la vuelta a la normalidad, porque realmente por desconfinamiento se puede producir, puede desplegar actividad comercial parecida a la que se hacía en 2019 versus lo que es la nueva normalidad, aquellos servicios que han venido para quedarse, aquella metodología de venta que ha venido con sistemas digitales y compañía para quedarse. Y ahí aparecen esa manera de vender, esa manera de hacer marketing, aparecen, por tanto, nuevos viajes del cliente y nuevos viajes del empleado, porque nosotros consideramos también muy importante tanto el Customer Journey, el del cliente y el que está viviendo los momentos de dolor y momentos de euforia del propio empleado, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros lo que podemos trasladar aquí en el evento es que creemos que la organización, para poder desplegar este tipo de iniciativas de mejoras de productos y servicios alrededor de lo que vive un cliente, es interesante que la propia empresa
tenga una formación. En nuestro caso, el banco lo que ha definido es una hoja de formación a empleados con unas certificaciones y luego ha pegado a lo que es el plan estratégico un proyecto de cómo se tiene que desplegar ese Customer Experience en el banco. En ese sentido, por ejemplo, pues en ese proyecto se ha marcado claramente cómo realizar un proceso de Design Thinking y creo que esto ha ayudado desde la formación interna a que culturalmente en la propia empresa se vea todo lo que es relativo al Customer Experience como algo con un peso y una relevancia suficiente, ¿vale? Por tanto, nosotros sí que concluimos que tanto con los nuevos clientes como esos clientes a los que ya nos podemos dirigir ahora ya en una era post-COVID, creemos que Customer Experience supone un puntal relevante para la dirección de marketing. Santiago. Sí, perdona, Carmelo. ¿Querías apuntar algo más? Quería apuntar que también en el ranking veíamos quizás excesivamente valorado toda la parte de la directiva y el reglamento, ¿no? General de protección de datos, pero en nuestro sector lo que hemos vivido también es un proceso con el regulador de sanciones y, por tanto, RGPD en principio cumple con el objetivo de proteger al cliente, es un bloqueo a la actividad comercial y, por otro lado, en banca lo tenemos que tener muy presente porque es un sector en principio hiperregulado. Sí, luego hablaremos un poquito más de eso. Santiago, desde tu posición, desde tu visión como asesor y proveedor de soluciones que ayudan a entidades como las de Patricia o Carmelo precisamente a desarrollar un montón de actividades de marketing, ¿estás de acuerdo con el ranking? ¿Es lo que percibes desde la demanda? Sí, totalmente. Para mí, que la experiencia de cliente esté en el número 1 tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Yo creo que tendríamos un problema si no estuviese ahí, ¿no? Porque a partir de ahí es de donde podemos desarrollar toda la estrategia de engagement con nuestros clientes, ¿no? Y estoy un poco de acuerdo con lo que ha dicho Patricia en que a qué entendemos como Customer Experience y cómo lo sobreutilizamos, lo mal utilizamos, ¿no? Porque vemos en muchos aspectos que se habla de Customer Experience y a lo mejor a veces está demasiado pegado a lo que sería la interfaz del usuario, a tener una aplicación móvil bonita, usable, que son cosas importantes, por supuesto, ¿no? Que hay que tener y que además son básicas. Y el Customer Experience es una manera de entender al cliente durante todo su ciclo de vida. No solo me tengo que dedicar recursos a atraerle y que me contrate, sino que una vez que está conmigo, además tengo que darle una experiencia de cliente relevante y potente para que se quede conmigo. Todos sabemos que es mucho más caro conseguir un cliente nuevo que mantener a uno y venderle a uno que ya tenemos, ¿no? Como también comentaba Patricia anteriormente. Así que, por lo tanto, si la experiencia del cliente no está en el primer lugar del foco, pues mal iríamos, ¿no? Sí que me sorprende un poco también que todo lo que tiene que ver con el reglamento RGDP tenga ese nivel de importancia, porque además es algo que lleva 3 años en vigor y por lo tanto, si no tienes esto resuelto desde hace 3 años, estás en una situación de incompliance, por lo tanto de riesgo para las organizaciones. En el caso además del mundo de banca, como ha dicho Carmelo, que es un sector altamente regulado, pues es relevante, aunque el Real Decreto de Protección de Datos es cross a todas las industrias, sí que me ha sorprendido que tenga esa posición. Por el contrario, el engagement emocional he visto que ha bajado bastante con respecto al año pasado. Yo creo que el año pasado es verdad que el COVID permitió a muchas empresas lanzarse a tener esta conexión emocional con sus clientes. Yo creo que con muy buenos resultados. Hemos visto campañas, tanto de aseguradoras como de bancos, interesantísimas desde el punto de vista de cómo querían conectar con sus clientes y no colocar sus productos. Y que haya bajado, pues me parece que a lo mejor puede ser que todavía no les ha dado tiempo de medir cuál ha sido la eficiencia y la eficacia de este tipo de actividades, porque además acaban de pasar, ¿no? Y además en un proceso bastante tumultuoso como ha sido todo el de la pandemia. Y también me sorprende que esté tan en bajo lugar todo lo que tiene que ver con marketing predictivo. Y yo supongo que tiene que ver
por todavía la inmadurez y la falta de skills y de tecnología alrededor de esto, ¿no? Pero yo creo que es un tema súper potente y que probablemente veremos que vaya aumentando su importancia a medida que vayamos un poco avanzando en la tecnología también, que es importante, y también en los skills de los perfiles que tienen que tener las organizaciones para realmente poder sacar un provecho de este tema. Sí, yo comparto esa opinión. Yo creo que el marketing predictivo nos va a dar sorpresas en las próximas ediciones del estudio, seguro. Pasando a otro de los aspectos que siempre tiene más morbo y valor en los resultados del estudio, que es la parte de la inversión, ¿no? Saber dónde van a crecer vuestros presupuestos. Aquí quien gana la partida es el marketing de contenidos y lo que os lanzo es la pregunta de, el marketing de contenidos es obvio que también es un elemento que está en crecimiento, pero ese primer nivel, ese primer puesto en inversión es porque además es un aspecto de alto coste y por tanto requiere de un crecimiento de inversión, o es porque realmente está incluso por encima del customer experience, digamos un poco en tendencia en ese sentido, o no? ¿Qué consideráis? Y aquí podéis hablar el que quiera. Yo creo que mi mayor, o sea, yo es que creo que el marketing de contenidos va de la mano del customer experience. Es decir, para nosotros el customer experience, que por lo que conozco a todos los que estamos aquí sentados así, es un pilar estratégico. Parte de lo que se diseña en una estrategia de experiencia de cliente es el journey que queremos tener con nuestros clientes. Me da igual que sea un journey B2B o un journey B2C. En ese journey, evidentemente, y lo hablaba ahora mismo Santiago, es importantísimo conectar con nuestros clientes, ¿vale? Ligado a nuestra estrategia. Puede ser una conexión desde el punto de vista de cómo atraerles a nuestra compañía, o puede ser una conexión mucho más ligada a que se mantenga con nosotros. Con lo cual, la inversión en el marketing de contenidos va muy ligado a la inversión también de esa experiencia de clientes. Caro o barato, esto es relativo, esto es como todo, es el retorno, ¿no? Y luego también depende de la calidad del contenido que tú quieras dar a tus clientes. Para nosotros en MedLife es un pilar que es fundamental, pero te puedo hablar desde el año 2014, ¿no? Y te pongo un ejemplo muy concreto porque nos decías, oye, dar ejemplos. Nosotros en el año 2016, en ese momento, lanzábamos un blog que se llamaba Seguros de lo que importa. Tenía un doble sentido, era estamos seguros de lo que te importa porque realmente te escuchamos, cliente, y luego realmente como compañía de seguros muy vinculada a protección individual, seguros de vida, son los seguros que educacionalmente deberían importar más a los clientes, ¿no? Entonces era como ese doble sentido. Te pongo este ejemplo porque en ese mismo año UNESPA, un poco detrás que nosotros, lanzó también una campaña y un blog que tiene también mucho éxito, que se llama Estamos Seguros, y de alguna manera tenía un poco el mismo sentido o el mismo propósito, que era hablar de cosas que la patronal del seguro estaba segura que querían los clientes estar informados. Con lo cual yo te diría que al final el propósito del marketing de contenidos, o por lo menos como lo vivimos desde MedLife, va muy ligado a poner en valor el papel del seguro, que sinceramente creemos que el cliente todavía no percibe todo lo que el sector asegurador hace por la sociedad, hace por los propios clientes. Tiene un valor muy importante en cuanto a la educación del cliente de por qué debería estar protegido, ¿vale? Antiguamente lo vinculábamos mucho solo al concepto de protección, pero toda esta pandemia nos ha ayudado a entender que los clientes cada vez más también queremos trabajar el modelo de prevención, con lo cual ahora tenemos como dos palancas: educarte en la necesidad de estar protegidos y educarte en cómo puedes prevenir un mayor estilo de vida saludable. Y luego otra cosa que nosotros estamos promoviendo mucho, pero tiene que ver mucho también con nuestro sector y con nuestra especialización, es el concepto de asequibilidad. Es decir, hemos entendido por todos los informes que venimos haciendo en los últimos años que el cliente piensa que tener un seguro de vida es algo inasequible en cuanto a precio, y luego que es muchísima burocracia la que hay detrás. Bueno, pues estamos trabajando en que el cliente entienda que ni es tan caro, ¿vale? Y que cualquier persona
y permitirme el concepto cualquier, pero vamos, la mayoría de las personas puede tener un seguro de vida a un precio bastante asequible y luego que el contratar un seguro de vida hoy por hoy con todo lo que la tecnología nos está ayudando se puede hacer en un clic. Y esa es un poco nuestra aproximación. Muy interesante. Carmelo o Santiago, ¿queréis aportar algo en este sentido? Bueno, nosotros por parte del banco comentar que la importancia del marketing de contenidos radica de inicio porque el sector, la banca en general, todavía pues tiene un pequeño logro que conseguir y es evitar ese rechazo a veces de la clientela en general hacia el sector. Y es verdad que inicialmente ha costado bastante tiempo en las grandes compañías el no generar contenido internamente y entender que tiene que ser un tercero el que a través de temas que cumplen una serie de necesidades y de satisfacciones al cliente no están relacionados con la banca. Es decir, ha costado, pero creo que ya desde hace un par de años o 3 se ha visto necesario el tener un apoyo de un tercero que genere una serie de contenidos y que esos contenidos, sí que es verdad, puedan traccionar hacia lo que son los productos y servicios y la ambición que quiere el banco, ¿no? En ese sentido, nos hemos dado cuenta también, yo creo que en algunas otras empresas, que no generar una gran cantidad de contenido te supone el que estés satisfaciendo lo que quiere consumir el cliente. Lo que quiero decir es que en un momento dado generar a través de blogs y sobre todo de YouTube una cantidad a lo mejor de contenido que a lo mejor no es consumible, pues es algo que tiene que repensar un poco la compañía. Es decir, hay que generar un contenido de suficientemente valor, que haya una audiencia detrás y luego que sean aquellos temas que interesan al cliente y que, en cierta medida, luego tengan que correlacionar con un poco el propósito del banco y también de sus ventas. Entonces, en ese sentido, el banco está inclinando mucho por entender este tipo de marketing como de enamoramiento hacia los clientes, apoyado por terceros y, por tanto, en el momento en que necesitas un apoyo externo, una gran compañía necesita un apoyo externo, pues va necesitando cada vez un presupuesto mayor. Es lo que está un poco... O sea, que estáis alineados con los resultados en ese sentido del estudio, ¿no? Y un poco el final es contenidos de más calidad que cantidad, ¿no? Sería un poco. Creo que desde el año 2010 se repetía mucho el contenido es el rey y había que llegar al cliente a través del contenido, pero 10 años más tarde nos hemos dado cuenta que no es solo la empresa la que tiene que desplegar ese tipo de contenidos, sobre todo porque en algunos casos siempre aparece un tinte comercial y es un tercero el que en un momento dado te abre la posibilidad de llegar a tu cliente cuando a lo mejor no lo hubieras hecho hablándole de tus productos y servicios. Pasando, ahora te dejo, no sé si querías aportar algo, Santiago, pero como te voy a hacer una pregunta directa ahora, te doy la posibilidad de que respondas 2 por 1. Yo creo que poco que complementar a lo que han compartido ya. Porque ahora quería hablar de la digitalización de vuestro sector. Obviamente la pandemia ha pegado un empujón por necesidad en muchos sectores hacia la digitalización, pero y el vuestro no ha sido ajeno, aunque pues hay entidades que ya habían empezado esto mucho antes, ¿no? Como seguramente las vuestras. Precisamente Adobe publicó hace unos meses un estudio muy interesante sobre los niveles de digitalización en la que contrastaba distintos sectores y uno de los sectores donde puso foco fue en el sector financiero y asegurador. Santiago, ¿tú recuerdas ese estudio? ¿Nos puedes dar algún titular así, alguna valoración en ese sentido? Sí, por supuesto. Nosotros tenemos muchos clientes del sector financiero, es uno de los más potentes que tenemos en Adobe a nivel mundial y todos los años sacamos un reporte de tendencias digitales específicas para el sector a través de encuestas con todos nuestros clientes, ¿no? Y la verdad es que en el reporte del 2021 vimos pocos cambios con respecto a 2020 y lo que sí vimos es que lo que había cambiado era que, bueno, que se seguía en la misma senda de digitalización,
pero que lo que había cambiado y mucho era la velocidad a la que había que ejecutar esa digitalización. Creo que el COVID efectivamente obligó a muchos a acelerar un proceso que estaban llevando de una forma más paulatina, ¿no? Menos arriesgada, más conservadora, y les tuvo que sí o sí llevar a acelerar en ese proceso. Otros temas que salieron durante el reporte, por ejemplo, fue que el foco efectivamente principal de las organizaciones era el Customer Experience, ¿no? Era el mayor reto que tenían de desarrollo. Más de un 50% de los encuestados lo ponían como principal reto a trabajar. Y a colación de estos también se les preguntaba que cuáles eran los retos, ¿no? o las barreras que veían para llegar a estos objetivos. Y también un porcentaje bastante aproximado, el 50%, indicaba que la mayor barrera que tenían era la modernización de sus sistemas de backend, ¿no? Como hablábamos al principio, está muy bien tener una aplicación móvil muy bonita, muy usable, muy de enganche, pero si tus procesos por detrás, procesos de negocio, no están digitalizados o no están preparados para trabajar en un mundo digital, tienes un problema. Tienes un problema en que van a llegar estos clientes o posibles clientes a tus canales, van a ver una experiencia, una interfaz de usuario muy enriquecedora y muy bonita, y luego van a tener muchos problemas en completar ese ciclo, ¿no? Y esto también se debe a que, bueno, efectivamente es un proceso en el que se lleva trabajando bastante tiempo desde el sector, y en el que efectivamente pues, se ha ido trabajando en un modelo de hay un mundo digital y hay un mundo offline, ¿no? Y teníamos que construir ese canal digital que no lo teníamos y poner los canales, las herramientas para desarrollarlo, pero siempre separado del canal offline, ¿no? Y entonces eso hizo que se desarrollaran en las organizaciones sistemas estancos en donde por un lado iba el mundo digital y por otro lado estaba yendo el mundo más tradicional. Eso que hacía que tuviésemos entornos desconectados, que no pudiésemos utilizar los datos de ambos mundos y verlos como una única, como un único journey, ¿no? Como decía Patricia, hay un único journey, me da igual si estás en un momento de tu journey en un entorno digital o estás en un momento más offline, como puede ser un call center, ¿no? Y en ese sentido vemos que coincide con el proceso de digitalización que está llevando la industria. Para aterrizarlo un poco más, incluso pues, lanzamos esta pregunta a nuestros clientes aquí en España y efectivamente vimos que un 50% de los que respondieron indicaban que efectivamente veían mucha mayor capacidad y todavía camino de desarrollo en la digitalización de sus procesos. Teniendo en cuenta que además el sector de banca dentro del sector financiero es altamente regulado, pues eso no es una barrera, pero sí que es un reto, ¿no? a poder trabajar con la velocidad necesaria, porque ahora no solo es importante moverse hacia una dirección, sino moverse rápido hacia esa dirección, ¿no? Que es la de la digitalización. Vamos a intentar avanzar un poco más rápido ahora porque quedan todavía temas interesantes por tocar y nos estamos comiendo el tiempo de forma dramática. Entonces, ahora hablar rápidamente sobre lo que yo llamo siempre el mundo agridulce de los datos, ¿no? Porque estáis en un sector donde, como pocos, manejáis datos interesantísimos con los cuales se podría hacer maravillas a nivel de marketing, pero también tenéis una sobreregulación como es normal por motivos obvios, ¿no? Esto es, ¿cómo lo sentís? ¿Es una oportunidad? ¿Es un problema? ¿Hasta qué punto creéis que la explotación de ese Big Data está ya, habéis logrado el 100% o en qué porcentaje estáis? Intentad ser breves en la respuesta, evitarnos así una valoración rápida, por favor. Bueno, pues si queréis empiezo yo por nuestra parte. Bueno, comentar que en banca siempre se ha dicho que hay una gran cantidad de datos y hay una baja utilización de los mismos, un bajo aprovechamiento. Sí que es verdad que durante este tiempo se ha avanzado en el tema de las propensiones, de los niveles de propensión de los clientes y sobre todo en el mundo en B2B sí que es verdad que la propia regulación, Banco de España, se nos ha requerido de un expertise de cara a dirigirnos a las empresas y ese expertise al lado del crédito nos ha servido un poco para estresar esa explotación del dato, ¿no?
Luego, por otro lado, llevado a la actividad comercial, nosotros el reglamento RGPD actualmente lo estamos viendo como un semi-bloqueo, porque la verdad es que la actividad comercial con la falta de consentimiento se ve muy, muy mermada. Y es verdad que en un momento dado también vemos que estamos en inferioridad de condiciones respecto a otra industria. Es decir, los nuevos players, fintech, nuevas startups, efectivamente cumplen con la norma, pero quizás el regulador, a través de sanciones periódicas que en principio se van produciendo, pone un poquito más el foco en banca que lo que es cualquier empresa que no tenga ficha bancaria, ¿no? Entonces, por tanto, el RGPD para nosotros supone algo a cumplir con un marco en el banco, que es una oficina de privacidad y un responsable en marketing de RGPD, pero al final, cuando uno está viendo la actividad y tu campaña y ves cómo se caen los clientes por falta de consentimiento, pues te quedas con una actividad comercial mermada. ¿Algo que añadir, Patricia o Santiago? ¿O pasamos a otro punto? Bueno, yo simplemente aquí decir que efectivamente hay mucho más recorrido. Yo creo que estoy de acuerdo antes lo hablaba también. La parte de predicción en base a los datos es algo que está todavía muy por explorar y por explotar, y yo creo que en el mundo asegurador es algo súper relevante para el cliente. Pagar por uso, por una serie de cosas y no café para todos o productos paquetizados. Y luego yo creo que cada vez más se hace uso de los datos que antiguamente se llamaban no cualificados, pero que ahora mismo, como van muy orientados a experiencia de cliente, son cada vez más relevantes. Es decir, incluir dentro de estos datos y modelos predictivos, factores como el NPS, pues es vital, ¿no? Y no solamente NPS, sino incluso el Employee Net Promoter Score. O sea, al final el empleado también tiene un papel vital, ¿no? Y hemos visto cómo aumentando un punto en el Employee Experience incrementan 5 puntos en el Customer Experience, con lo cual hay que trabajar también la experiencia de empleado. Así que, bueno, muy interesante, mucho por hacer. Efectivamente, desde el punto de vista de la tecnología, sí que hemos visto que se lleva trabajando pues, en toda la gestión del dato, desde los puros almacenes de datos de hace muchos años a modelos de Big Data o Data Lakes, ¿no? En donde empezamos a tirar mucho más datos para poder desde ahí sacar un mayor aprovechamiento, y lo que vemos desde el punto de vista tecnológico es una vuelta de tuerca a eso, ¿no? Y es donde surge ahora el concepto de Customer Data Platform. Es recolectar datos con un propósito específico, que es servir al cliente, ¿no? Y de ahí yo creo que la importancia y de la revolución que está suponiendo desde el punto de vista de capacidades tecnológicas y de valor añadido para las entidades, que trabajamos en modelos de almacenamiento y de gestión de datos, pero siempre pensados en el cliente, ¿no? El cliente forma parte de esa visión del aprovechamiento de los datos, y yo creo que es algo que está en plena fase de desarrollo. Sí, nos tenemos que quedar con el CDP, ¿no? Con esas siglas, porque las vamos a oír en los próximos años, ¿no, Santiago? Eso es, sí. Eso es. Oye, vamos a ir terminando porque es que no da para más, pero no podemos escapar estamos en el comité de Business to Business, la pregunta de qué diferenciación encontráis a la hora de aplicar vuestras estrategias y actividades de marketing entre el mundo B2B y el mundo B2C que en vuestras organizaciones tenéis. ¿Qué os cambia en ese sentido? ¿Qué situaciones específicas encontráis? Bueno, en nuestro caso, la actividad es verdad que son más historias aprendidas, que a veces nos encontramos clientes o actividades que van directamente para B2B y B2C a la vez. Entonces, a lo mejor no es el caso de otras empresas, pero sí que es verdad que en el mundo asegurador o el mundo consumo, producto financiero, o en el caso del renting, te encuentras en una misma actividad que va directamente a B2B y B2C. Y a veces el error de las compañías es entender la actividad y los distintos momentos del funnel de conversión, y no parar un momentito a ver cómo despliegas la actividad, teniendo en cuenta que en un momento dado tienes que evitar, en el caso del B2B, un call to action con una llamada a un call center o un call me back, que es más propio del profesional y particular. Y cuando vas en una acción como este tipo con un ofrecimiento de renting, saber en ese panel de conversión que a la empresa lo que tienes que desplegar es una cita, por ejemplo, con el gestor y un momento de compra más sosegado, más mancomunado, con una decisión que se demora. Por tanto, un poco nuestra reflexión es que, sabiendo que
uno es una compra, en el caso de B2C, el más visceral y en el caso de B2B es una compra, una actividad más asesorada, es el reto, en el caso de desplegar actividad comercial, tenerlo presente para que cada uno de los ítems de esa actividad, de esa campaña, cumpla con tu propósito, que es llegar a la empresa y no al particular, o llegar al particular profesional y no a la empresa. Yo solamente aportar una cosa diferencial. Para nosotros, claro, el B2B, o sea, para nosotros el 2B muchas veces son los agentes comerciales, Claro, ¿no? Entonces hay que claro. tenerles muy en cuenta. Y por darte algo muy práctico que estamos trabajando ahora mucho con ellos, y va muy ligado a la digitalización, es decir, somos conscientes que el cliente en el sector asegurador todavía prefieren terminar el ciclo de compra con un agente comercial, con un mediador, me da igual, un corredor. Nosotros lo que estamos es enseñando a nuestros agentes a estar donde el cliente está, porque es verdad que el cliente empieza a buscar en el mundo digital. Entonces hemos lanzado un proyecto que llamamos Social Selling y lo que estamos intentando es enseñar y dotar no solamente de conocimiento, sino también de contenidos, y vuelvo a lo mismo, de ahí la importancia de ciertas cosas. Estamos dotando a nuestros agentes de contenidos para que puedan publicar en sus perfiles profesionales, de cara a que, bueno, pues tengan todo la misma capacidad para atraer y ampliar esa audiencia para luego terminar la venta en siguientes reuniones. Y tenemos KPIs, la verdad es que muy optimistas. Hemos incrementado los prospectos, hemos incrementado los números de nuevas visitas, también las ventas, con lo cual es algo dentro de la propuesta de valor que MetLife quiere ofrecer a sus agentes comerciales independientes y también a corredores a futuro, como parte de lo que nos quiere diferenciar versus nuestros competidores. ¿Está siendo sencillo el plan de adopción por parte suyo? Yo creo que es cuestión de ir con una metodología, y efectivamente aquí el coaching permanente es muy importante. No es un tema, ellos abrazan este tema, lo han pedido ellos, han levantado ellos la mano, sobre todo los agentes comerciales, que cada vez, bueno, las nuevas generaciones. Pero evidentemente, como todo, hay que tener una metodología y su sinceridad hacia la compañía, y luego también nosotros el apoyo permanente con formaciones, con optimizaciones permanentes, es vital. O sea, que lo vemos como algo muy diferencial y con mucho optimismo de cara al futuro. Estupendo. Vamos a terminar con... os voy a pedir que hagamos una reflexión de futuro, hacia 5 años, ¿no? Pongámonos dentro de 5 años y pensemos, atrevámonos a decir quién está liderando ese ranking que hemos visto en Marketing Hot Trends dentro de 5 años. ¿Qué elementos estará ahí arriba o estará siendo preponderante o se habrá desarrollado de forma, antes hablamos del marketing predictivo, darnos un poco esa visión de futuro? Incluso tú también, Arturo, prepárate la respuesta, por favor. Bueno, yo te diría 2. El marketing predictivo para mí es fundamental. El pago por uso, la flexibilidad de lo que ofrecemos, un precio más justo para los clientes en base a lo que utilizan en el caso nuestro los seguros. Pero te diría otra cosa que espero que llegue antes, ¿no? Son los ecosistemas. Es decir, ya no vamos a solamente hablar de protección del hogar ligado al seguro, sino tenemos que conceptualizar, por ejemplo, el hogar bajo un ecosistema como lo percibe el cliente. Yo creo que otras industrias, y te pongo en el caso de hogar, IKEA ha conceptualizado el hogar no solamente como ligado a la venta de muebles, sino a otras cosas, y yo creo que nuestro sector financiero, banca, asegurador, está obligado, si queremos seguir escuchando a los clientes, a conceptualizar de una manera diferente. Y para mí eso es la palabra ecosistema, y aplica a hogar, a salud, a vida, a todo. Una predicción muy interesante. Más, Carmelo, por ejemplo. La verdad es que yo creo que también el marketing predictivo va a ser llamado a estar en una de las primeras posiciones, y yo quiero mencionar, por aportar también algún tema distinto que no ha salido, toda la parte de e-commerce en B2B que está por explotar, y sobre todo alrededor de los pagos sin fricción, el hecho de que en un momento dado la empresa esté viendo que ya como se ha visto en el B2C, que donde no hay fricción se aceleran las ventas, los tickets medios. Yo creo que el e-commerce llevado a la relación entre empresas, a fomentar la venta
evitando el dolor del pago, tiene que escalar unas cuantas posiciones. Ajá. Muy interesante también. Santiago. Bueno, en mi caso estoy totalmente de acuerdo, ¿no? La capacidad de utilizar mucho más datos para predecir, yo creo que debe ir aumentando posiciones en este ranking. Y por poner algo también adicional, vería también una automatización ligada a la personalización del contenido, ¿no? Donde no solo tengo que automatizar journeys o procesos de campañas, sino que tengo que ser capaz de adaptarme de una forma mucho más rápida a eso a través de toda la tecnología y de los datos para poder en caliente personalizar el contenido a un cliente, ¿no? Y para eso hace falta mucha automatización de procesos y de datos. Alberto. Arturo, Sí, ya no, terminamos. Fernando, déjame. Que Arturo seguro que pone algo un poco especial. Bueno, una tendencia que ya hemos visto en otros estudios que se han hecho en el extranjero y que viene del mundo de las startups es el growth marketing, ¿no? Que también se está poniendo ahora mucho en boga, que al final es prueba y error, el modo de lanzar campañas muy cortos y muy rápidas, medir el impacto que tiene y si funciona seguir por ese camino y si no probar otra cosa, ¿no? Es decir, esto viene del mundo, como decía, de las startups que necesitan alcanzar un gran volumen en un momento muy corto y son estrategias enfocadas a eso. Creo que en el corto plazo lo veremos también aparecer. Perfecto. Bueno, Patricia, Carmelo, Santiago, muchísimas gracias por vuestra participación, vuestra aportación. Creo que ha sido muy interesante. Seguro que ahora Fernando también lo ratifica. Perdona, Fernando, por pasarnos un poquito de tiempo, pero creo que era, bueno, podíamos haber estado media hora más perfectamente porque estaba siendo muy interesante todo. Lo dicho, gracias a todos por mi parte y por parte del comité y te dejo la palabra, Fernando, para que nos despidas. Sí, simplemente por cerrar un poco el tema, lamentablemente ha habido preguntas que se han quedado sin responder. Yo creo que todas las podemos responder posteriormente. Daros las gracias a todos por vuestra asistencia, dar las gracias también a Arturo, Alberto, Patricia, Carmelo, Santiago por estar con nosotros, por acompañarnos. Así que, sin más, si os parece, vamos a dar por concluida que nos hemos pasado un poquito más del tiempo previsto. Yo también me quedaría toda la mañana escuchando y preguntando más cosas. Yo me he quedado con muchas preguntas, muchas dudas y muchas cuestiones que me gustaría resolver, pero evidentemente tenemos que respetar los tiempos. Así que daros las gracias. Por favor, recordad que tenemos un cuestionario que nos vendría bien. Como comentaba Patricia, hay que escuchar a los clientes, con lo cual, por favor, contestar el enlace que os hemos puesto en el chat para que podamos mejorar en estos eventos que estamos organizando. Y nada, esperamos que la próxima nos sigáis acompañando. Muchísimas gracias a todos. Adiós. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.